Bueno, el jueves estuvimos y ¿qué vimos? Vimos a Hechos 12, una iglesia que oraba junta, ¿y qué hizo Dios? Dios intervino. Dios intervino para abrir una puerta de libertad, pero vimos que cuando una iglesia ora junta, puede cambiar la historia. ¿A cuántos les gustaría tener una ciudad distinta? Bueno, no somos llaneros solitarios. Tenemos que unirnos para clamar por nuestra ciudad. ¿A cuántos les gustaría ver esos chicos en la calle restaurados? Bueno, necesitamos una iglesia que ore junta para cambiar la historia de esos chicos. ¿Amén? Pero hoy vamos a ver Hechos 16. La pastora está full con la iglesia primitiva. Dios me viene hablando cantidad de esos hermanos que dieron todo. Y nosotros lo damos todo. Me viene hablando eso el Señor. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto estás dispuesto a entregarte? Y en Hechos 16 encontramos nuevamente una cárcel, pero esta vez no hay uno, sino dos prisioneros. Dos hombres que estaban sufriendo. ¿Sí? Pero ¿saben por qué estaban sufriendo? Ay, porque no tengo plata, porque no llego a... No, estaban sufriendo porque estaban predicando de Cristo. ¿Sí? Estaban sufriendo porque estaban obedeciendo el mandato del Señor. ¿Saben quiénes eran? Pablo y Silas. Pablo y Silas habían llegado a Filipo obedeciendo a Dios, siendo obedientes a su palabra. Y cuando yo hablo de esta mujer, no sé por qué me acuerdo de Loli, ¿sí? De Lidia. Ellos llegaron a Filipo y le empezaron a predicar a una mujer que se llamaba Lidia, una que vendía telas, púrpura, dice. ¿Sí? Y esta mujer creyó a la palabra de Dios. ¿Sí? Y también habían liberado a una joven que estaba siendo esclavizada espiritualmente. Había uno, la tomaba el espíritu, pero empezaba a decir, pero era una esclava, y la usaban para recibir ganancias. Esta chica fue libre. Los magos quedaron fritos porque se les fue la que le daba la economía, pero esta chica fue libre. Pero hacer la voluntad de Dios no evitó que llegaran los problemas. Cuando uno hace la voluntad de Dios, esto no quiere decir que los problemas no vayan a venir a nuestra vida. Vos fíjate que estos hermanos fueron acusados, fueron golpeados. ¿Qué más? Fueron torturados, porque dice que los azotaron, los golpearon públicamente y después fueron arrojados a la cárcel. Y no a la cárcel de más adentro, bien en la oscuridad. Y vamos a leer Hechos 16 del 23 al 24. Dice: después de haberles azotado mucho, ¿ustedes cómo creen que eran los azotes? ¿Así como un cintazo que le da la mamá al hijo? No, era potente, ¿sí? Era potente. Su espalda estaba toda llena de sangre, toda lastimada. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. La semana pasada vimos que las guardias no eran guardias común como ahora que andan, no. Había 4 guardias de 4 soldados, más las guardias que estaban en la puerta. Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Todos saben lo que es el cepo? ¿Vieron eso que se ve en la película? Que a veces le ponen la cabeza y las manos así. Bueno, esto estaban en los pies. Así que vos imaginate que la cárcel en ese momento no es como las cárceles que tenemos nosotros ahora. No tenía baño.
no tenía luz ni tenía agua. Sí tenía agua, pero la agua que empezaba a caer, porque eran cárceles subterráneas, no entraba luz, era totalmente oscuro, lleno de bichos. O sea, si vos te podés imaginar cómo era, ellos estaban todos lastimados, habían sido azotados, y en su azote estaban con los pies atados. Esa era la situación de Pablo y Silas. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por hablar de Cristo. Entonces, dice que después de recibir muchos azotes, no fueron 2 o 3, fueron muchos, y yo considero que fueron 49, porque los ciudadanos romanos no podían recibir más de 50 azotes, o sea, era 50 menos 1, 49 azotes puestos en la cárcel. El carcelero le dijo, bueno, le dieron la orden de meterlos bien adentro. Entonces los llevó a la parte más oscura, más profunda de la prisión y ató sus pies. Y vamos a decir que humanamente hablando, no había mucho que celebrar. ¿Cuántos en esa situación estarían contentos? Con el gozo del Señor, con la cara feliz. No había mucho que celebrar. Estaban heridos, encerrados, estaban tratados injustamente. No sabían cuánto tiempo estarían ahí. ¿Cuántas veces fuiste tratada injustamente? ¿Cuántas veces te enojaste por ser tratada injustamente? Como diría Aarón en un tiempo, ¡no es justo! ¿Cuántas veces dijiste no es justo? Y ni siquiera predicás la palabra de Dios. Ellos estaban siendo tratados realmente injustamente. No iban a saber cuánto tiempo iban a tener que pasar en ese estado. Pero ¿sabes qué? Ahí en medianoche ocurrió algo que cambió completamente la escena. Pablo y Silas, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cantar himnos. Empezaron a orar cantando himnos al Señor. Y entonces la cárcel comenzó a temblar. Las cárceles romanas no eran lugares cómodos. No eran lugares diseñados para que las personas se rehabiliten. Y el encarcelamiento, aparte de todo lo que padecían, estaba acompañado de condiciones muy duras y un trato muy severo. Era muy duro lo que ellos estaban pasando. Y ellos no cantaban porque estuviese todo bien. Cantaban porque Dios seguía siendo bueno aún en medio de toda la situación. Aunque las circunstancias fueran malas, ellos podían cantar al Señor. Y como discípulos nosotros debemos aprender que la oración no solo cambia las circunstancias. Dios usa la oración para cambiarnos a nosotros, en medio de cualquier circunstancia. Y yo me preguntaba, ¿por qué de nuevo esto? Porque ya prediqué de esto, y esta no es la misma prédica. Yo ya prediqué y todos sabemos que en medio de las circunstancias Dios cambia nuestros dolores, cambia nuestros procesos, nos muestra su gloria. En medio de las circunstancias Dios hace cosas maravillosas, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que en medio de las circunstancias nos seguimos quejando? ¿Qué nos pasa que en medio de las circunstancias seguimos levantándonos contra el hermano? ¿Qué nos pasa que no entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todo potestad, principados que se levantan en las regiones celestiales? ¿Para qué? Para que yo deje mi amor a Dios. Porque si yo no puedo amar a mi hermano, no puedo amar a Dios. Entonces, muchas veces pensamos que la oración es hablar con Dios para pedirle que Él cambie lo que estamos viviendo. ¿Cuántos van a la oración y le dicen, Señor, basta? Yo le digo eso también. Pero es mucho más que eso, ¿sí? La oración me conecta con aquel que tiene la autoridad para abrir las puertas que yo no puedo abrir. La oración es la que me conecta con aquel que puede transformar mi vida. Hermanos, hay algo que yo digo siempre, que algunos lo pueden tomar a mal.
Pero realmente a Dios le importa mi vida. Vos arreglate. Y algunos lo pueden tomar a mal porque piensan que es algo, pero realmente Dios es un Dios personal. Es un Dios que te mira a vos y quiere transformarte a vos. Las situaciones que puedan pasar a tu alrededor no son porque quieren hacerte daño. Dios la permite porque quiere transformar algo adentro de tu vida. Dios quiere sacar el orgullo, Dios quiere sacar la autosuficiencia, Dios quiere sacar todo lo que adentro tuyo no se alinea a la voluntad de Él. Y las circunstancias feas que nosotros pasamos nos ayudan a que nosotros podamos alinearnos con Él. Pablo y Silas conocían esto. Pablo y Silas no tenían acceso a salir de la prisión. Pero ellos sí tenían el acceso al Dios que podía hacer temblar todos los fundamentos. Hermano, vos entendés que tenés el poder de Dios, que puede hacer que cualquier situación se mueva de tal manera que las cadenas sean rotas. Pero nos andamos quejando, pero nos andamos enojando. Pero empezamos a criticar al otro, empezamos a criticar a la iglesia. No, en esta iglesia no hay amor. Y si no hay amor es porque vos no le estás poniendo onda, hermano. Si no hay amor en la iglesia es porque vos no estás haciendo nada para que nadie se una. Te estás alejando. Entonces sos vos, si Dios te lo está mostrando a vos, sos vos el que te tenés que poner las pilas y decir, ¿qué hago para que haya más amor en la iglesia? ¿Qué hago para que haya más? Porque es fácil quejarse. Es fácil decir, ¡ay, no hay amor en esta iglesia! Sí, el primero que no tiene amor sos vos. Porque el primero que se va sos vos. El primero que está mirando el error en el otro sos vos. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está Cristo en tu vida? Entonces nosotros tenemos que analizar para adentro, porque Dios no te va a venir a juzgar por lo que hace el hermano. Dios te va a venir a juzgar por tu falla. Dios te va a venir a juzgar por tu entrega. Dios quiere en vos hacer algo nuevo. Dios quiere en vos transformar tu mirada, que vos puedas mirar con los ojos de Cristo. Entonces, ellos sabían el poder que había para que el Señor pueda hacer temblar cualquier cosa. Y yo pensaba mucho en esto. Cuando estaba Daniel y sus amigos, dijeron, ¿me salve o no me salve? Yo al rey no adoro. Dios es poderoso para salvarme, pero aún así, si no me salvara, no importa, yo al rey no lo adoro. Esa tiene que ser nuestra postura. Porque probablemente Dios puede solucionar, y si Dios no soluciona, te alejas de Dios, te enojas con Dios. Si no soluciona, Dios sigue siendo Dios, hermano, y vos seguís siendo polvo en sus manos, polvo que Él quiere formar. Y quizás puede ser que estemos viviendo temporadas en que parezca una cárcel. Algo que no se resuelve, una puerta que no se abre, algo que no cambia. Pero este pasaje nos recuerda que no importa qué fuertes sean las cadenas, cuando Dios decidió intervenir, algo va a pasar. Cuando Dios decide que vos seas transformado, algo va a pasar. Primero, la prueba no puede silenciar al discípulo que ora. Y vamos a leer Hechos 16, 25. La parte A. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Entonces podemos ver que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero la cárcel no estaba en el corazón de Pablo y Silas. Ellos estaban ahí adentro, pero su corazón no estaba ahí. La cárcel no había entrado en sus corazones. Y vos sabés que Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y después dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y
Mira, es así, yo me pongo a hablar con Tami y Tami me empieza a hablar a mí. Entonces yo puedo discernir por lo que habla Tami lo que hay en su corazón. ¿Pero Dios quiere eso? No. Dios quiere que yo discierna lo que yo hablo. Cuando yo empiezo a hablar con Tami, yo no me tengo que preocupar por lo que habla ella. Yo me tengo que preocupar por lo que hablo yo. Porque de la abundancia de mi boca habla mi corazón. ¿Y cuántas veces saben que a veces hablamos amargura? ¿Cuántas veces saben que hablamos tristeza, dolor, engaño, y me hizo esto, y aquello? ¿Y cuántas veces nuestra boca se levanta, no solamente en contra de los hermanos, en contra de la iglesia, y en contra de la pastora, ni te digo? Ya el lomo de la pastora está acostumbrado, así que dale que va. Gloria a Dios si podemos decir que en medio de cada situación podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, hacete cargo. Sos vos el que estás con nosotros. Pero cuando nosotros hablamos, nosotros podemos discernir qué hay en nuestro corazón. Y en este momento ellos estaban ahí. ¿Y qué había en el corazón de ellos? ¿Qué había en la mente de ellos? Alabanza, gloria, honra, adoración. Porque dice que en medio de la situación ellos cantaban himnos. Ellos estaban ahí y podían estar encerrados físicamente sin permitir que ese encierro gobernara su espíritu. La prueba por la que estaban tenían hasta sus movimientos limitados, pero su comunión estaba perfecta con Dios. ¿Sabes qué hicieron? Ellos no permitieron que el dolor manejara las acciones de ellos. Y a veces nosotros nos paramos de tal manera que permitimos, porque es una decisión, que el dolor que hay en mi vida me haga hablar, pero maneje mi respuesta. Ellos tenían todos los motivos humanos para quejarse. Estaban doloridos, encarcelados, estaban siendo tratados inhumanamente. Era una injusticia. Y yo pensaba, ¿y cuántas veces vemos injusticia y nos levantamos queriendo ser esos que hacen justicia, ¿viste? Ves algo y dices, ¡ay, no! En vez de ponerte a orar, si no lo vamos a solucionar. En vez de ponernos a orar, en vez de ponernos a clamar. Pero ellos, en medio de toda esa situación, decidieron orar. Y esto nos tiene que confrontar a nosotros. Porque muchas veces nuestra oración depende de lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Si las cosas salieron bien, si las noticias son buenas, ay, pero cuando las cosas no salen bien, cuando las noticias no son buenas, cuando los problemas se empiezan a levantar, comenzamos a quejarnos. Y lo peor, ¿saben qué es? Que empezamos a preguntarnos, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios me dejó? ¿Y Dios no me escucha? Porque eso nos empezamos a preguntar cuando estamos mal. Estoy sola. Nadie me escucha. No lo entiendo. ¿Por qué eso nos pasa? Y estos discípulos hicieron todo lo contrario. ¿Sabe qué hizo la prueba? Los llevó a acercarse más al Señor. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová. A ver, Salmo 34:1. Quiero que me digan ustedes qué dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Primeramente, ¿cómo voy a bendecir a Jehová? En todo tiempo. O sea que ahí viene el marido enojado del trabajo. Viste que los maridos vienen enojados del trabajo. Vienen chinchudos del trabajo. Y yo quiero empezar. Sí, porque mira, tu hijo no me hizo caso en todo. Pasa eso, no sé, en las mejores familias también pasa. No me hizo caso, mira que... No, la esposa ahí que edifica su sabia, que es sabia y edifica su casa, ¿qué va a hacer? Va a poner alabanza. Vení, mi amor, te preparé unos matecitos. Vení, vamos a disfrutar de esta alabanza con el matecito. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará contigo en mi boca. Todo el tiempo. ¿Pero qué hay en tu mente? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que vos decís es lo que está en tu mente. ¿De qué está llenando tu mente?
Entonces, la oración me muestra, ¿sabes qué? La oración me muestra dónde está mi confianza. Como vos orás, es lo que podés decir. ¿Mi confianza está o no en el Señor? Orar en medio de la confusión es decir, no entiendo, pero todavía confío en vos. Eso es fe. Porque la fe no significa negar el dolor. Che, yo me imagino la espalda reventada, la espalda llena de sangre, con los lonjazos, o sea, le dolía. Y capaz que ellos no estaban con una sonrisa, capaz que estaban con lágrimas en los ojos, del dolor. Porque la fe no niega que a vos te duela. Cuando yo me entero que alguien se levanta contra mí, ¿qué te cree? ¿Que a mí no me duele? Me duele el alma. Pero Dios sigue siendo Dios. Y yo levanto mis manos y honro a Dios. Entonces, nuestro dolor, la fe no significa que no neguemos el dolor. Salmo 46:10 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es donde yo me refugio. ¿Sí? Dios nos prometió que no íbamos a pasar por ninguna situación. Él prometió que Él iba a ser mi auxilio en medio de esa situación. La noche no significa que Dios se fue. Cuando estamos mal, cuando no sentimos su presencia, cuando no escuchamos su voz, eso no quiere decir que Dios no esté. Ustedes saben que a mí me pasa que muchas veces siento que Dios no está y me siento sola. Y en esos momentos, yo cuando oro trato de no cerrar los ojos. Yo cierro los ojos porque si no me distraigo muy fácilmente. Pero en los momentos que yo me siento sola, yo no cierro los ojos. Yo me paro, bueno, no me paro porque me siento en mi cama, abro los ojos y mirando todo alrededor digo, Señor, yo sé que vos estás acá. Señor, yo sé que vos no te fuiste. Señor, yo sé que vos me escuchás. Porque nosotros tenemos que tener la convicción y saber que aunque no lo escuchemos, aunque no lo veamos, Dios sigue estando con nosotros. Amén. Él no se va aunque la noche venga. Ni su silencio significa ausencia. Pablo y Silas estaban encerrados y podían haber dicho, ay, pero yo te sirvo, ay, pero yo hago esto, ¿por qué me está pasando esto? Y que no lo haga, ¿qué quiere decir? O sea, las cosas pasan igual, por más que sirvamos o no sirvamos a Dios. El sol sale sobre justos e injustos. Entonces, por más que sirvamos a Dios, las situaciones vienen. Ellos estaban encarcelados, pero eso no quería decir que Dios no estaba ahí. Podemos estar atravesando el día malo, pero nunca lo vamos a atravesar solo. Hermano, nunca Dios nos va a saltar en medio del día malo. Entonces no abandonemos nuestra comunión porque no entiendo. No permitas que una temporada difícil determine tu relación con Cristo. Hoy le decía algo que es muy cierto. A veces creemos que porque fallamos no tenemos esa libre entrada. Pero Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Obvio, quiere que dejemos de fallar. Pero vos no vas a un hospital porque estás sano. Vos vas a un hospital porque estás enfermo y necesitas que hagan algo. Entonces esto es lo mismo. Yo estoy mal, pero yo necesito al Cristo que me puede llevar a tener esa restauración y esa sanidad que Él quiere en mi alma. El discípulo no ora solo por las situaciones difíciles. Ora porque necesita permanecer cerca de Dios mientras las atraviesa. Yo necesito permanecer cerca de Dios en medio de cada situación difícil. El segundo, la oración cambia la atmósfera aunque las circunstancias sigan estando ahí. Y vamos a leer el otro pedacito de Hechos 16:25. Y acá, Pablo y Silas dicen algo impresionante, que a veces no nos detenemos a pensar.
Hechos 16:25 leímos que dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Lean, ¿qué dice? Ellos estaban ahí, ellos estaban cantando, pero había gente que los estaba escuchando. Ellos cantaban, pero otras personas, me imagino que decían, ¿y a esto qué le picó? ¿Y esto qué le pasó? Yo me imagino que estaban confundidos, que no podían entender. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que nuestra manera de atravesar las pruebas puede afectar a quienes están a nuestro alrededor. Y yo pensaba esto, que los presos a lo mejor querían escuchar quejas, pero ¿sabés qué escuchaban? Adoración. Esperaban escuchar desesperación, porque era lo normal, y escucharon oración. Esperaban escuchar a hombres derrotados, pero escucharon a dos hombres que todavía confiaban en Dios. Tu prueba puede convertirse en tu testimonio. Y no es que debemos fingir que no sufrimos. A mí me pasa mucho que hasta yo, porque tenemos esa costumbre, ¿vieron? Que estamos pasando una situación difícil y decimos, no, está todo bien, por fe. ¿O no? Yo también lo digo. ¿Tenemos problema económico? No, tengo que decir que estoy bien, ay, pero tengo tantos problemas. Y no, hay que decir que estamos bien. Y yo escribía esto, yo pensaba esto, realmente lo que hablamos no concuerda con el Dios de poder que tenemos. Hermano, y me estoy hablando a mí. Me estoy hablando a mí porque o a veces estamos pasando situación económica y vemos que Dios nos soluciona todo, pero dice, y sí, pero no sé, no tengo. Pero ¿y si Dios nos está solucionando todo? No nos falta nada. ¿Por qué esa reacción que tenemos? ¿Qué es testimonio? Y esto Dios me hablaba en lo personal. La gente nos mira. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué digo que me duelen las piernas? Yo pensaba esto, ¿para qué digo que me duelen las piernas? ¿Quién no sabe que a mí me duelen las piernas? Sí, pero se los tengo que comunicar. Parece que me duele menos. Ya todo el mundo sabe que me duelen las piernas. ¿Para qué me ando diciendo a cada rato si ya saben? Pero cosas que están en nuestra mente y yo pensaba, ¿cómo Dios tiene que renovarnos el entendimiento? Y no porque no nos duelan. Vos no te das ni idea, vieron, y lo necesito decir, no te das ni idea cómo me duelen las piernas. Pero si igual estoy parada, termino la prédica y yo me siento como nueva, ¿para qué lo tengo que decir? Y yo te invito a que vos pienses en cuántas cosas no somos de testimonio. Porque nuestro testimonio puede cambiar corazones. Y no es que debemos fingir que no sufrimos. Porque ellos realmente estaban sufriendo. Si nosotros nos ponemos a pensar, realmente estaban sufriendo. Pero su sufrimiento no destruyó su fe. Y eso convirtió ese mensaje. Eso convirtió ese mensaje para los otros presos. Y vos fíjate que Pablo nos enseña en 2 de Corintios 4, del 8 al 9. Y esta palabra hay que entenderla. Hay que entenderla y hay que vivirla. Dice así, que estamos atribulados en todo. Seguramente alguna situación estás pasando, mas no angustiados. El tema es que nosotros estamos atribulados y nos angustiamos.
Pero Pablo dice, podés estar tribulados, pero no angustiados. ¿Por qué no voy a estar angustiado? Y si yo ya sé que tengo la victoria. ¿Sabés o no sabés que tenés la victoria? Entonces, ¿por qué te angustias? Estamos atribulados en todo, y encima dice en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿quién no ha estado en un apuro? Mas no desesperado. Pero viste que cuando estamos en apuro vos querés solucionar ya las cosas y te agarra la desesperación. Pero él nos enseña, sí, estamos en apuro, pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que nos dio la promesa. Después dice, perseguidos, mas no desamparados. Y nosotros no tenemos persecución. Nosotros tenemos gente que por ahí dice cosas que no nos gustan, o que las tomamos a mal por nuestro corazón. Entonces dice que podemos ver eso como persecución, pero no estamos desamparados. Che, Dios está viendo, Dios está permitiendo, seguí caminando confiado. Si Dios te da la victoria. Y dice, derribado, pero no destruido. Si vos hoy viniste que te sentís que no tenés fuerza, puede ser que esté tirado en el piso, pero de ahí del polvo Dios te levanta. Porque podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. Podemos estar que no tengamos fuerza, pero no estamos destruidos. Puede ser que estemos alejados, pero hoy Dios nos llama. ¿Por qué? Porque no estamos destruidos. ¿Sí? Entonces Él nos enseña eso. Podemos estar atribulados, perplejos, perseguidos, pero nunca vamos a estar abandonados. La diferencia no está en que el discípulo no atraviesa situaciones. La diferencia está en cómo las atravesamos. Aarón. La adoración en la prueba declara que Dios sigue siendo Dios aún en medio de la situación. Cuando nosotros empezamos a adorar en medio de una dificultad, y yo no estoy diciendo que sea fácil, yo no estoy diciendo que estés mal, no sabes con qué pagar el alquiler y que estés saltando en una pata. No, estoy diciendo, no te quejes, no podés hacer nada, ponete a adorar. Ponete a adorar. Dios ya conoce tu sufrimiento, pero también conoce tu provisión. Él sabe de lo que tenés necesidad antes de que se lo pidamos. Entonces, adoramos en medio de cualquier dificultad. Y cuando hacemos eso, estamos diciendo, mi circunstancia no determina quién es Dios. Si tengo abundancia, Dios sigue siendo Dios. Pero si tengo escasez, Dios sigue siendo Dios. Por todo y en todo, dice Pablo, estoy enseñado, tanto para tener en la abundancia como para tener en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos estar enseñados en todo, tanto para tener como para no tener. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos? ¿Cómo está nuestra vida cuando? Porque cuando tenemos es todo fácil. Cuando tenemos, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿y cuando no tenemos? Cuando no tenemos, Dios sigue siendo Dios. Si tengo respuestas o no las tenga, Dios sigue siendo Dios. Y Habacuc dice algo que nosotros cantamos con tanta alegría, pero realmente lo tenemos que vivir. Habacuc 3, del 17 al 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, me pone el 17, Germán. Habacuc acá está hablando de algo terrible. Nosotros esto no lo entendemos. Porque nosotros no vivimos así. Yo voy, trabajo en una fábrica, me pagan, vengo y ya está. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo, si la higuera no daba flores, no había fruto que comer. Si las vides no tenían fruto, no había para hacer vino. Si
No había olivo, no había aceite, no había medicina, no había nada que se pudiese hacer porque el olivo era parte de la producción para un montón de cosas. Si los labrados, las cosas que salían de la tierra, no daban mantenimiento, tampoco había. Si las ovejas le eran quitadas, tampoco había para comer. Si no había vacas en los corrales, tampoco. Entonces la historia que está planteando acá es terrible. Es vivir en un desierto sin tener nada. Y después dice, el 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Hermano, vos ya tuviste el milagro más grande. El milagro más grande en tu vida fue la salvación. Hermano, no te vas al infierno, vas a una vida eterna con Cristo. Ese es el milagro más grande. Si tenés, no tenés, no te preocupes. El milagro ya lo tenés. Tenés salvación. Entonces, nosotros tenemos que ver que la oración de uno puede despertar la fe de otro. Los presos escuchaban, y esto es poderoso. Tal vez alguien te está mirando. Tal vez alguien está mirando cómo vos atravesás tus procesos. Y esto quiero hablarlo con mucha detención, con mucho cuidado, para que nosotros podamos pensar. Hermanos, ¿sabés qué? Tus hijos están mirando cómo vos atravesás tus procesos. Tus hijos están sentados jugando con una muñeca, jugando con un autito y te están escuchando, sí, pero no tengo nada, no sé qué voy a hacer, sí, porque mira sí, porque mira lo otro, y después te ven acá en la iglesia, quédate quieto, vamos a adorar a Dios. Nosotros somos testimonio con nuestra boca. Porque acá en la iglesia, mirá que tenía mirá qué bueno, mirá, un santo, una cara de bueno, mirá la Mildy, mirá qué cara de buena era, pero en la casa, ¿cómo estamos en la casa? Y es ahí donde nuestros hijos nos ven, donde tus hijos te ven predicando un Dios de poder y estás renegando porque supuestamente no tenés para comer, pero abrí la alacena y se te caen todas las cosas encima. Pero vivimos predicando un Dios de poder que no representamos con nuestros hijos. Venimos diciendo, no, tengo que amar al prójimo, y estás en tu casa y sí, porque viste, este me hizo esto y este me hizo el otro y esto me hizo el otro. ¿Y tus hijos? ¿Qué testimonio están viendo? O va y le decís, no tenés que pelear. Y después queremos que nuestros hijos sean grandes y adoren a Dios. Después le echamos la culpa a los demás por lo que no hacen nuestros hijos. Estamos siendo testimonio, porque dice que Pablo y Silas cantaban y los otros presos escuchaban. Lo que vos hablás, de la abundancia que vos hablás en tu casa, es lo que tus hijos están recibiendo, aunque vos no te des cuenta, aunque ellos estén en la pieza con el celular. ¿Sabe qué bichos son nuestros hijos? Pero eso no es solamente nuestros hijos, también tu familia. Che, tenés tu esposo que no viene a la iglesia, tenés tu esposa que no viene a la iglesia. Ay, lo único que sabés es hablar mal del hermano. ¿Qué gana le va a dar a tu esposa de venir a la iglesia? ¿Qué gana le va a dar a tu esposa de venir a la iglesia? Somos testimonios en nuestra familia también. Pero también somos testimonios a ese hermano que está caído, que a lo mejor nos está escuchando y está diciendo, che, está pasando peor cosas que yo, y sigue adelante. Mira todo lo que le pasa, sigue adelante. Che, qué cobarde que soy, tengo que ponerme las pilas. Y ahí para los que están en el trabajo, hermanos, a veces somos tan buenos cristianos en la iglesia, pero estamos en el trabajo y nos peleamos con medio mundo, tratamos mal, vivimos diciendo malas palabras. Nuestra boca no representa el Cristo de poder que en realidad tenemos.
Acordate, Pablo y Silas cantaban y otros lo escuchaban. A vos otros te escuchan. Nuestra reacción frente a la prueba puede convertirse en un sermón sin palabras. No sabés a quién podés estar influenciando. ¿Quién te escucha alabar en tu proceso? ¿Quién está aprendiendo a confiar en Dios porque te vio confiar a vos? ¿Quién está siendo fortalecido porque te vio seguir adorando? Tu prueba puede estar siendo utilizada para fortalecer a alguien que quiera bajar los brazos, o para predicarle a alguno que todavía no tiene salvación. Y por último, cuando Dios rompe una cadena, Dios quiere abrir una puerta. Hechos 16, 26. Acá está. Entonces, ¿te acordás la historia? Dice, entonces, ellos cantando, los presos oyendo, imagínate. Porque imagínate que esa cárcel estaba bien adentro y era todo oscuro, no se veía nada. Dice, entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron al instante. Se abrieron las puertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Terrible la escena. Comenzaron orando, después siguieron cantando y finalmente Dios intervino. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, pero hay algo todavía más grande. Dios no solamente quería sacar a Pablo y Silas de esa cárcel, Él también quería traer libertad al carcelero y a su familia. Y Dios puede usar nuestras pruebas para abrir una puerta espiritual. Y Romanos 8:28, un pasaje que amo, un pasaje que Dios me habla siempre, que me sostiene, dice así, y sabemos, ¿sabés o no sabés? Yo lo sé. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. Y sabemos, ¿sabés o no sabés? Y sabemos, ¿amás a Dios o no amás a Dios? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y después dice algo, porque a nosotros nos gusta quedarnos con esta parte, ¿viste? A nosotros nos gusta quedarnos hasta ahí. Pero después dice, y esto es, ¿viste? A todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Fuiste llamado con un propósito? Entonces esta promesa es para vos. Y esto no significa que todo lo que nos pase sea bueno, sino que Dios puede tomar incluso lo doloroso, lo triste, y utilizarlo dentro de su propósito. Muchas veces, quien me conoce sabe que yo siempre digo, viví una niñez fea, una adolescencia fea, una juventud fea, un matrimonio feo. Y yo puedo pararme y decir, gracias, Señor. Porque si yo no hubiese vivido todo eso, no podría entender tantas cosas en otra persona. Vos me permitiste pasar por esos lugares, nunca me dejaste sola, para que cuando ahora yo escuche, pueda tener misericordia, pueda acordarme de mí, pueda abrazar, pueda entender. Entonces, aún en esos momentos dolorosos, Dios lo puede utilizar dentro de su propósito. El carcelero probablemente nunca habría tenido otra oportunidad de un encuentro con Dios. Si ellos no hubiesen sido encarcelados, probablemente este carcelero nunca hubiese escuchado o nunca hubiese tenido la oportunidad de cambiar su vida. Ellos tuvieron la oportunidad en medio del dolor de predicar el Evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de llevar salvación a muchos. Y la verdadera libertad no era solamente salir de la cárcel, porque nuestra libertad no es tener libertad, nuestra libertad es Juan 8:36.
Así que si el Hijo los libertare, ahí seremos verdaderamente libres. La libertad la trae el Hijo, no la trae las cosas que nosotros hagamos. A veces pensamos que vamos a tener más libertad si dejamos de estar bajo alguien. No, la libertad la trae Cristo. La libertad, Cristo nos da esa libertad de decir, yo soy libre, yo tengo la decisión de poder elegir lo bueno. Y vamos a seguir leyendo la historia en Hechos 16, 27 y 28 y 29. Dice, despertando el carcelero. O sea, que fue un terremoto y él dormía y no se despertó. Porque dice que los cimientos fueron sacudidos. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabe por qué se iba a matar? Porque si los presos no estaban, a él lo mataban y prefería matarse él mismo. Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, ¿por qué pidió una luz? Porque no se veía nada. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Este hombre fue conmovido. El carcelero vio las puertas que estaban abiertas, pensó que todos los presos se habían escapado. Y Pablo tuvo que gritarle, che, no te hagas ningún mal, estamos todos acá. Qué contraste, ¿no? Porque los prisioneros estaban libres, presos, pero este carcelero tenía cadenas espirituales. Y no huyeron porque la verdadera libertad, ¿sabés cuál es la verdadera libertad? Consiste en permanecer y en pertenecer a Cristo. Esa es nuestra verdadera libertad. Y el carcelero, fuera de la cárcel, necesitaba esa libertad. ¿Cuántos hay ahí afuera que necesitan esa libertad? ¿Cuántos hay cerca tuyo que necesitan esa libertad? Yo te quiero decir que tus hijos necesitan esa libertad. Porque yo puedo hablar con Aarón, puedo enseñarle a Aarón, pero Aarón va a tener que tener su encuentro personal con Dios. Tus hijos van a tener que tener su encuentro personal con Dios, porque Dios es un Dios personal. Vos podés hacer todo lo mejor, pero después va a llegar el momento que ellos van a tener que tener ese encuentro. Y eso depende mucho de vos. Depende de lo que vos haces ahora. Depende de cómo vos te movés adentro de tu casa. Dios quiere que nuestra libertad alcance a otro. Y esa libertad también alcance a nuestros hijos. Hechos 16:30 dice, el carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vos imagínate, tremenda cuestión que vio que pasó ahí, lo único que necesitaba es decir, yo necesito tener lo que ellos tienen. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Hechos 31, 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa, porque van a ver el testimonio que vos vas a dar y tu casa va a venir al encuentro de Dios. La historia termina con el carcelero y toda su familia creyendo y bautizándose. Entonces, que podamos pensar el resultado. La historia comenzó con golpes, cárcel, cadenas y oscuridad. Muchas veces nuestra historia comienza así. Muchas veces nuestra historia comienza con cadenas sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Pero esa situación terminó con oración, con la intervención de Dios, con la salvación, con familias transformadas. Dios no quiere transformar solamente tu familia. Dios quiere que vos afectes a generaciones. Dios quiere que vos afectes a muchos otros. Y quiero terminar con este pasaje, Efesios 3:20. Yo quiero terminar con este pasaje para que vos sepas lo que Dios puede hacer. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene el poder de hacer las cosas que vos... ¿Cuántas piensan cosas buenas para ustedes? Todos, ¿no es cierto? Dios tiene el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que yo pienso o imagino. Yo siempre digo, si yo pienso esto, Dios puede hacer 10 veces más. ¿Pero cuándo? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto tiempo de oración estás teniendo? ¿Cuánta entrega al Señor estás teniendo? ¿Cuánto te estás comprometiendo con papá? ¿Cuánto estás diciendo, Señor, yo necesito de vos? Porque Él puede hacer mucho más abundante, pero según el poder que empezó a actuar en nosotros. El poder del Espíritu Santo que se empieza a manifestar en nuestra vida. ¿Amén? Te invito a que te pongas de pie. ¿Y sabés qué? Tal vez estemos orando para que Dios rompa alguna cadena, pero Dios siempre hace mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque capaz que ese proceso que vos estás pasando traiga inspiración o traiga salvación a otros. Entonces, qué lindo sería preguntarle en medio de los procesos al Señor, ¿qué quieres hacer, Señor, a través mío? ¿Qué quieres hacer, Señor, mientras yo atravieso por este proceso? ¿A quién tengo que bendecir? Mi boca, ¿qué tiene que decir? Las circunstancias no determinan lo que Dios puede hacer. Mientras vos orás, adorás, mientras esperás, confiás. Y cuando estés en la noche, recordá quién está con vos. Siempre. Señor, en el nombre de Jesús. Papá, somos tan débiles, Señor.